Y bueno, pues sin más, vamos a dar la palabra a David Keimowitz de la Fundación Ford. Y pues muchas gracias, David. Muchas gracias, Raúl, y muchas gracias tanto a la UNAM como el Consejo por la invitación para estar aquí con ustedes y muy en particular a Leticia. Lo que pensaba era tratar de organizar mis comentarios en tres grandes bloques. Primero, ¿por qué los bosques siguen siendo tan relevantes en un mundo tan urbano como tenemos ahora? Enfocando sobre todo en el tema de cambio climático y el tema de gobernanza. Segundo, un poco, ¿qué ofrece México en ese sentido para el mundo? Y por qué es tan importante que tanto el mundo como los mismos mexicanos conozcan de esa experiencia. Y tercero, ¿cuáles son algunas de las limitaciones y tendencias preocupantes en el contexto del sector forestal mexicano que tendríamos que mencionar para completar un poco la película? Los bosques son importantes por varias razones y vamos a escuchar de Lucía sobre el tema de agua, hay temas de medio de vida, pero quisiera destacar dos en particular. Uno, yo creo que realmente no se le ha dado la importancia que tiene al tema de los bosques y el tema forestal en cuanto al cambio climático. Muchas veces escuchamos que hoy en día la deforestación y la degradación aportan más o menos el 10%, 11% de las emisiones de dióxido de carbono y da la impresión de que más o menos un 10% del problema de cambio climático tiene que ver con los bosques y el 90% tiene que ver con otras cosas. Yo creo que eso es una subestimación muy fuerte, muy grave, que hay que repensar la forma de pensar las cosas. Primero, porque no se trata de qué porcentaje de las emisiones vienen de la deforestación y la degradación forestal. Una cosa clave es que en estos próximos 10 o 15 o 20 años, donde realmente tenemos el potencial para revertir fuertemente y reducir fuertemente las emisiones. Y ahí sí vamos a llegar rápidamente a otros números. Hay varios cálculos que el 30-35% del potencial real de cuánto se va a poder reducir las emisiones de carbono y de otros gases de invernadero en las próximas 2 décadas están en lo que tiene que ver con uso del suelo y el área forestal. No podemos simple y sencillamente hacer desaparecer todos los combustibles fósiles de un día para otro, pero sí con la voluntad podríamos parar la deforestación en gran medida y llevar una reforestación muy importante en estos próximos 20 años. Una segunda razón que se tiende a subestimar cuando se habla de ese 10 o 11% es que ese 10 o 11% es resultado de una resta de toda la deforestación menos la reforestación te da unas emisiones de 10 o 11%. Pero en la práctica no funciona así. En la práctica la deforestación se da en un lado y la reforestación se da en otro lado. Entonces, en lugar de estar pensando en una deforestación neta de la deforestación menos la reforestación, el potencial del sector forestal para aportar este problema es una suma de esas dos cosas. Podemos reducir la deforestación en un lugar y podemos aumentar la cobertura forestal en otro lugar, y entonces de nuevo el potencial es mucho más grande de lo que puede sugerir ese 10 o 11% de lo cual se habla. Ese 10 o 11% de que se habla solo se refiere a la parte de cambio climático que tiene que ver con gases de efecto invernadero.
Pero cada vez más, y yo creo que hay una revolución en la ciencia en los últimos 5 o 10 años, estamos aprendiendo de que los efectos directos de la deforestación y el cambio del uso del suelo sobre el clima, que tienen efectos sinérgicos con el cambio climático resultado de las emisiones de gases de efecto invernadero, esos efectos directos también son muy fuertes. El efecto del albedo y el reflejo de la observación y el reflejo de la luz, los efectos hidrológicos. Entonces hay un cambio climático paralelo, totalmente separado del cambio climático que tiene que ver con los gases de efecto invernadero, que viene directamente del cambio de uso del suelo y que tiene un efecto sinérgico que ni siquiera está incluido o mencionado o pensado en ese 10-11%. Y finalmente, ese 10-11% solo se refiere al rol de los bosques en cuanto a la actividad humana, o sea, la deforestación y la reforestación. Pero no incluye todo el papel que tienen los bosques naturales como secuestradores de carbono, que antes se pensaba que el bosque natural estaba en un estado más o menos de clímax y por lo tanto ni secuestraba ni emitía gases de efecto invernadero. Hoy en día nosotros sabemos que eso no es cierto, que el bosque natural, que no lo tocas, la gran mayoría de los bosques naturales que tenemos aquí están sirviendo como están secuestrando dióxido de carbono adicional y eso no está incluido en nuestras cuentas. ¿Qué es lo que esto significa en la práctica? Woods Hole hace poco hizo un estudio que dice: nosotros no podemos pasar de los 450 partes por millón de dióxido de carbono si queremos asegurar que el clima no aumenta más de 2 grados, como ha impactado en todos los países. Nosotros ya estamos en 400. Para nosotros, a la tasa que esto está creciendo hoy en día, para nosotros llegar a esos 450, tendríamos que acabar en un 100% nuestro uso de combustibles fósiles en los próximos 20 años. Si no podemos bajar nuestro uso de combustibles fósiles en los próximos 20 años, por esa vía no llegamos, sobrepasamos los 450 dentro de 20 años. Eso no es factible. Alguien que mira esta ciudad, que mira el mundo, se da cuenta solo sacando la cabeza que no es factible. Pero si nosotros podemos parar la deforestación y si podemos regenerar un área importante de bosques, podríamos llevar de aquí a unos 35, 40 años, o sea, casi el doble, el tiempo que tenemos para hacer esa transformación de la matriz energética que todos estamos claros que se tiene que hacer. Entonces, los bosques, en resumen, están en el centro de la solución al problema de cambio climático. No son un 10 o 11% de un problema que es principalmente sobre otra cosa. Nuestra solución en estas próximas 2 décadas tiene que pasar en gran medida por los bosques. El segundo tema que quería plantear en ese mismo sentido de por qué a un mundo cada vez más urbano se debe de preocupar los bosques, es el tema de la gobernanza territorial. Porque lo que nosotros hemos visto es que en el campo latinoamericano se está descomponiendo a una tasa acelerada. Antes se llamaba narcotráfico, ahora se llama narcotráfico, cultivos ilícitos, extorsión, minería ilegal, secuestro, trata, extorsión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo llegamos a ese punto? Llegamos a ese punto por una mezcla de diferentes cosas,
por el abandono del campo en las políticas públicas y el reemplazo de políticas territoriales productivas por subsidios para el consumo, tipo oportunidades o progreso. Llegamos a ese punto a través de cambios de migraciones y de cambios culturales y de una búsqueda de consumos y pérdida de tradiciones. Pero en el fondo llegamos a ese punto también por el debilitamiento de todo lo que tiene que ver con los bienes comunes y con la capacidad de la sociedad de manejar sus recursos, de las instituciones locales que estaban en función de esos recursos. Y se ha visto que en la práctica, que ese esfuerzo de construir la institucionalidad, de construir esa cohesión social, de construir esos controles sociales sobre los bienes comunales, llámese bosque, llámese agua, llámese tierra, son fundamentales si vamos a tener alguna posibilidad para enfrentar el crimen organizado y la mafia en el campo. Hace 1 año, 2 años, Prisma en El Salvador hizo un estudio sobre 10 casos en México y Centroamérica, de donde los pueblos indígenas y el manejo forestal comunitario estaba defendiéndose contra el crimen organizado. Y se mira en efecto como la cohesión social es una arma importante para la gobernanza en territorios que están cada vez más descompuestos. ¿Es una bala mágica? No. ¿Es la solución? No. Pero es muy difícil imaginar cómo se va a recomponer un Guerrero, un Durango, un Chihuahua, un Petén, un Mosquite hondureña, si no pasa por el fortalecimiento de la institucionalidad comunal. Y es muy difícil imaginar cómo esa institucionalidad comunal se va a fortalecer si no está en función de esos bienes comunales. Ahora, hemos tenido debates con los compañeros del Consejo desde hace un montón de tiempo sobre el tema si México es un caso de un vaso medio lleno o un vaso medio vacío. Si lo que habría que poner a la luz del día son todas las maravillas del manejo forestal comunitario mexicano, o si son todas las deficiencias y los desastres de las políticas públicas aquí en México. Evidentemente es las dos cosas. Evidentemente, como tiene aciertos, tiene fracasos, pero para el mundo, México definitivamente es un caso emblemático en muchos sentidos. Hay muy pocos casos como México donde las comunidades son los dueños de la mayoría de los bosques. Está el caso de Papúa Nueva Guinea, está algunas islas en el Pacífico. Algunos argumentan que en la China, pero el China tiene un contexto muy distinto. Pero en México es el país donde la mayoría de los bosques están en manos de comunidades. Y si nosotros volvemos a lo que estuvimos hablando en términos del cambio climático, la experiencia mexicana demuestra que si nosotros damos la propiedad de la tierra a las comunidades y les damos un acompañamiento y les damos incentivos para manejar de forma sustentable sus bosques, que efectivamente podemos revertir los procesos de deforestación y de degradación. Y eso es un ejemplo que es importantísimo, no solo para México, sino para todo el mundo. Cada vez más hay evidencia efectivamente de eso, tanto aquí de México, de Centroamérica y de Amazonía, y de otros lados, que demuestran que los derechos de las comunidades son centrales
y el manejo de las comunidades de los bosques es central si vamos a realmente revertir estos procesos de deforestación y degradación de bosques. Si vamos a la pregunta, ¿dónde en el mundo las comunidades producen la mayor parte de la madera producida en el país? Solo en México. Alguien de nuevo podría argumentar China, pero en un contexto muy distinto, sobre todo en México. Ningún país en el mundo tiene más bosque comunitario certificado como de buen manejo sustentable. Ningún país en el sur global tiene un gobierno que se ha preocupado de apoyar al manejo forestal comunitario tanto como se ha apoyado aquí en México, con todas sus deficiencias. Y si vamos al mundo, no es casualidad y no es extraño que cuando el Banco Mundial está tratando de pensar dónde puedo demostrar algo bueno de que las comunidades y el tema forestal, el Banco Mundial siempre recae sobre el caso mexicano, porque el caso mexicano sí tiene mucho que demostrar. Y para el mundo es importante saber, es importante inspirarse en el hecho que las comunidades sí pueden manejar sus bosques, inspirarse, motivarse por el hecho de que sí, si se apoya a las comunidades y si se reconocen los derechos de los pueblos indígenas, tiene resultados. No para simplemente replicar o duplicar el modelo mexicano, sino para sacar lecciones tanto positivo como negativo de eso. Pero hoy en día, fuera de México, se conoce todavía bastante poco el caso mexicano. Sorprendentemente poco. Hace poco Prisma hizo un levantamiento de estudios sobre el manejo forestal comunitario en México. Sacaron más de 300 estudios, publicaciones y cuestiones. Pero al mismo tiempo Prisma fue y habló con gente en Brasil, en Colombia, en Perú, en Indonesia. Habló con la gente en los organismos internacionales y les preguntaba, y bueno, ¿ustedes qué saben de México? ¿Qué saben del caso de manejo forestal comunitario? Casi nada. Muy poco, casi nada. Y eso es una falta de todos nosotros en realmente no llevar el caso mexicano al mundo para conocer que efectivamente las comunidades pueden manejar sus bosques, efectivamente los derechos, vale la pena darle derechos a las comunidades. Y yo me llamó mucho la atención la semana pasada, estuve en Roma en una reunión de una ONG que se dedica a apoyar el tema de derechos comunitarios en África, y alguien dio una presentación ahí sobre México. Estamos hablando de gente que llevan 10, 15, 20 años de estar trabajando estos temas en África. No conocían el caso mexicano. ¿Y por qué? Hay muchas explicaciones. México pinta poco en el mundo forestal. Cuando vas afuera, la gente ha escuchado de la Amazonía, ha escuchado de la cuenca del Congo, ha escuchado de Indonesia, pero no han escuchado de México. El tema forestal se discute internacionalmente en inglés, o aquí se habla en español, o en 60 otros idiomas que no son inglés. Y México, la verdad es que no se ha sabido vender. Hay mucha más gente afuera que conoce Costa Rica, que tiene el tamaño de esta mesa, de lo que conocen México. Y habría que decir también que los pocos que conocen a México, lo que conocen son los casos más emblemáticos. Conocen Ixtlán, conocen San Juan Nuevo, conocen Novec. Pero si han escuchado eso, les parece más o menos como un satélite, ¿no? O sea, miren sus comunidades, son sus pueblos y dicen, pues mi pueblo nunca va a ser Ixtlán. Y entonces México no tiene nada que ver conmigo. Pero la verdad es que México tiene cientos, de hecho miles de comunidades que están manejando sus bosques
Y esos son las comunidades que no les va tan bien, ni les va tan mal, pero que los bosques todavía están ahí, que no se conocen fuera. Y si no se conoce afuera, pues lo más impresionante es que tampoco se conoce adentro. Aquí en México, pues nadie sabe que las comunidades manejan bien sus bosques, muchos de ellos. Creen que si entregas el Nevado de Toluca a comunidades se va a acabar. No ven que hace rato todo lo que se llamaba Parque Nacional, pero que donde las comunidades están manejando están los bosques todavía. Pero no conocen. Los medios aquí en México son muy claros en el tema forestal. El tema forestal se consiste de 3 cosas. Hay incendios forestales, la gente planta en árboles y hay unos taladores malos que acaban con los bosques. Ahí comienza y termina el tema forestal. O sea, la realidad no tiene mucho que ver. Y si insistís que eso no es la realidad, la gente te mira como si estuvieras hablando de otro planeta. Eso es el quehacer de todos nosotros, de cambiar eso. No va a ser fácil. Vivimos en un mundo como el mundo de Trump, es el mundo post-real. Los hechos ya no importan. Las mentiras ya no importan. Pero frente a eso, pues tenemos el reto adelante. Porque es importante que los mexicanos conozcan lo que tienen, porque solo conociendo lo que tienen y solo sabiendo de los avances de las comunidades aquí en el país, van a poder construir algo en función de eso y van a lograr los apoyos de parte del gobierno que esto requiere. Porque los políticos son claros. Cualquier político sabe que plantar árboles es bueno, talar árboles es malo. Voy a tirarle un montón de plata a plantar árboles, voy a prohibir talar árboles y todo el mundo en paz. Solo que eso no es la realidad. Y eso nos compete a todos nosotros. Y ese que nos compete a todos nosotros se vuelve cada vez más difícil porque el vaso está cada vez más vacío. Porque las grandes virtudes del manejo forestal comunitario, si bien existen hoy en día, y existen más de lo que la gente se da cuenta, no son las mismas que hace 20 años. Ha habido un deterioro del sector que no se puede tapar el sol con el dedo. En parte ese deterioro del sector se tiene que ver con todas esas cosas que hablamos en términos de la gobernanza, en términos más generales. El abandono del campo, las migraciones, la falta de opciones de vida para mucha gente, la Televisa, oportunidades, pero en parte tiene que ver también con las políticas forestales más concretas, más específicas. Una política forestal que te dice, si botas este bosque y lo convertís en potrero, te voy a dar un subsidio de Progan. Pero si lo quieres manejar como bosque, te voy a llevar 3 años para aprobar tu plan de manejo. Te voy a hacer imposible conseguir tus permisos. Te voy a exigir sobornos. Te voy a mandar la Profepa. Y a ver si todavía quieres manejar tu bosque. A ver. Ahora, si estás dispuesto a no manejar tu bosque, te voy a dar plata para sembrar unos árboles que después se mueren y vamos a sacar la foto. Te voy a dar plata para decir que no vas a tocar el bosque, que de todas formas nos iba a tocar. Pero eso no es una política forestal que nos lleva a ningún lado. Y si esa situación está complicado para las 1000 comunidades que tienen bosques con suficiente volumen comercial como para pensar que todavía vale la pena sacar el plan de manejo, sacar los permisos, sacar todas las cosas que vienen con eso. Imagínate los otros
10,000 comunidades forestales que no tienen un bosque de ese volumen comercial. ¿Ellos qué se supone que deben de hacer? Para ellos no hay ninguna política forestal de manejo. El hecho que de esos bosques sale la leña, de esos bosques salen las plantas medicinales que todavía se usan millones y millones de gente de aquí. El hecho de que de esos bosques sale una gran cantidad de madera y que esos bosques han seguido existiendo. De hecho, hay más vegetación en México hoy en día, según el Inventario Forestal Nacional, de lo que había hace 20 años. Hay más biomasa en los bosques hoy en día que hace 20 años. Para ellos no hay ni política forestal ninguna. Solo te voy a dar una planta para que plantes unos arbolitos y a lo mejor te llevo una capacitación para decirte que no sabes. Entonces, en conclusión, efectivamente vivimos en un mundo cada vez más urbano, sobre todo aquí en América Latina. No es tan urbano como lo pintan. Es mucho más periurbano, perirural, de comunidad. De ahora Ixtlán se considera una ciudad aquí según el censo, pero es un país cada vez más urbano y es una región cada vez más urbana. Pero aunque sea urbano, no vamos a enfrentar los grandes retos de la humanidad, del cambio climático, de la gobernanza de nuestros territorios, del agua, como nos va a decir Lucía, si no tocamos el tema de los bosques y el manejo de nuestros territorios. Todavía la ciudad está conectada a ese campo. Y en eso México tiene mucho que enseñar. Tenemos que tomar el tiempo y la paciencia para divulgarlo. Y sobre todo tenemos que tomar el tiempo para defenderlo y para decir que esta política forestal tiene que cambiar. Gracias.